Señor Jesucristo, en tu intermediación, porque tú eres el intercesor, ninguno otro ni otra, solo tú, Señor Jesucristo. Te rogamos y te pedimos que intercedas por nosotros ante el Padre, porque solo en ti hay salvación y solo en ti no hay condenación. Somos pecadores. Ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y hoy háblanos con tu palabra, pero no una palabra seca, no una palabra sin sazón, sino una palabra que sea tomada por el Espíritu Santo del Padre, del Hijo, y sea escrita en las tablas de carne de nuestro corazón. Sea iluminada para conocerte y entenderte. Y así, en el cambio de pensamiento, en un genuino arrepentimiento, yo pueda luchar y vencer mi carne, mi pecado, para darte gloria a ti. Porque alabarte y adorarte en obediencia traerá los mejores frutos y resultados a nuestras vidas. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre del intercesor, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, Jesucristo, Hijo de Dios, Señor nuestro. Y quien determinó que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos las enseñaría en nuestro corazón. Así, en ese orden, permite que la palabra que hoy leamos y escuchemos sea de edificación, consuelo y exhortación para nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11 entonces, nuestro texto base. Porque vamos hoy a proseguir. Recuerden que estábamos en el 7, hablando de un personaje, de Noé. Ahora vamos al 8 y dice la bendita palabra del Señor: por la fe. Recuerden que estamos hablando de fe. Y recuerden que este capítulo nos decía que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos, y entendemos que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció excelente sacrificio y Dios dio testimonio de él. Por la fe necesitamos que Dios dé testimonio de nosotros. El 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Otras versiones dice, crea que Él está y que Él premia, galardona a quien le busca. ¿Cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Luego de ese paréntesis, sigamos leyendo. Por la fe Abraham, por todo lo que acabamos de decir, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió? Porque creyó, como Noé. Va a llover, no había llovido. Va a haber es un diluvio, y él creyó, construyó el arca. Abraham salió sin saber, pero le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios lo que está diciendo? ¿Tú estás saliendo de donde Dios te dice que salgas? No sé.
¿Cuál es tu situación? Sin saber para dónde vas. Increíble. Dios sí sabe. Porque Él sabe darle cosas buenas a hijos tercos. Porque no somos buenos sino tercos, necios. Y Él aún así sabe darnos cosas buenas. Y vamos a ver la historia de Abraham y verá. Abraham, terco y necio Abraham. Es más, adoraba a un Dios ajeno, no al Dios de la Biblia. Y aún así Dios le habló y lo impactó, conociendo, siendo conocido por Dios. Abraham le creyó. ¿Tú eres conocido por Dios? Porque no es que nosotros conozcamos a Dios. Él nos conoció primero. Él nos amó primero. ¿Cierto? Y si eres conocido por Dios, ¿por qué no quieres ejecutar el plan de Dios? O por lo menos esforzarte para ejecutarlo. El 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver la historia de este personaje y vamos a desarrollar todo esto que está diciendo Hebreos de Abraham. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Porque es la idea que estamos llevando este texto base para ir a una predicación biográfica, o sea, la biografía de personajes bíblicos y su enseñanza. Porque la palabra de Dios nos enseña que todo fue escrito para que nosotros lo pongamos por obra, estamos los mismos errores. Y para que a través de esta exposición bíblica que nos dejó Dios escrita, nosotros podamos conocer todas las promesas y todo lo que se conoció del ungido, ¿cierto? De Jesús, del Cristo, de Mashiach, para que se revelara a nosotros. Eso era. Su esposa, el 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ustedes han visto un factor común aquí? Noé creyó y su esposa. Fue bien doctrinada, pastoreada y enseñada por su esposo. Ahora estamos viendo aquí a Abraham, porque Sara creía en que el que hablaba era firme y cumplía, si Sara tampoco conocía a ese Dios. Porque luego que Dios llega a nosotros es por gracia. No es porque nosotros quisimos, le buscamos o insistimos. Dios nos buscó a través de la prueba, a través de la angustia, a través de la dificultad, a través del éxito, a través de la gloria. Dios siempre viene al ser humano a llamarlo. Y esa gracia, como con el apóstol Pablo, aún perseguidor de la iglesia, aún Dios vino a muchos de nosotros en el satanismo, en las herejías, practicando hechicerías, conjuros, borracheras, todo lo que dice la palabra de Dios, orgías. Vino Dios, porque su gracia electiva es irresistible. Por eso el que se resiste es porque no era. Y dando el derecho de admisión
que se reserva a Dios para personajes como el ladrón en la cruz, que fueron salvos en la cruz. Pero eso es discutible, porque muchos dicen, él sabía, él se resistió, pero en la cruz quiso ser salvo. Eso es un mal concepto de esa historia. El concepto del ladrón en la cruz es que el ladrón en la cruz conoció a Cristo como Pablo cara a cara, y la gracia irresistible fue en la cruz y no se pudo resistir, porque el otro ladrón, el otro costado, también vio a Jesús y también vio su gloria y se resistió. Entonces no pongan el concepto de que estoy joven, de que tengo que vivir la vida, de que no, pues yo me resisto y no, eso no es una verdad bíblica. Cuando Dios viene, como vino a Pablo, que mataba a cristianos y perseguía el nombre de Jesús, Pablo no se pudo resistir, porque fue Cristo quien vino a él. Pueden haber lapsos de tiempo para que eso pase. Ya lo expliqué con Juan 3 y la historia de Nicodemo, pero no son tiempos muy largos, no es una vida. ¿Ven? También sucede algo. Sucede que en esa gracia irresistible hay algo que se llama el llamamiento eficaz. Por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque el llamamiento eficaz, por eso la palabra lo dice, es eficaz. A quien Dios llamó es eficaz que cambió. Es eficaz que empieza un procedimiento, un proceso de cambio. Es un proceso, sí. Algunos lentos, más lentos que la tortuga. Otros muy rápidos, más rápidos que la liebre. Pero no tiene que ver. El procedimiento se cumplirá. Lo que nosotros determinamos si somos lentos como la tortuga o ágiles y rápidos como la liebre. ¿Con qué? Con nuestro estudio bíblico, con nuestro devocional, con luchar contra el mundo, luchar contra sus doctrinas, luchar contra el humanismo, y luchar no de palabras, sino de corazón. Porque Jesús, recuerden, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que hemos hablado, Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, sino quien ha de alabarse, alábese, conocerme y entenderme. Para eso hay que estudiar la palabra, hay que orar, porque es que eso no viene, como dicen, por obra y gracia del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es con todos nosotros, sí, pero no va a venir mágicamente, místicamente. Algunos son más adelantados, sí, por el llamamiento, y entienden rápido, la cogen rápido, pero aún así tienen que estudiar la palabra de Dios, porque es una norma de Dios, para que el Espíritu Santo escriba esa palabra en las tablas de carne del corazón, y la persona ahí en las tablas de carne del corazón ya no solamente tiene el conocimiento y el intelecto, sino que el intelecto y el conocimiento en su mente baja al corazón y se vuelve a entender a Dios. Entender por qué tengo que bajar la cabeza, por qué tengo que pedir perdón, por qué tengo que arrepentirme, por qué tengo que orar, y todos los mandatos divinos. Por eso el llamamiento eficaz se vuelve eficaz. Es eficaz en nuestras vidas. Si no está sucediendo, tengo que buscar la presencia de Dios para que, y rogarle en su piedad y en su misericordia, que me avive. Aviva el don que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Avivamiento es un despertar. No podemos estar como la higuera, sin fruto, porque seremos malditos. No podemos estar como el desierto, en sequedales, porque ahí no está Dios. En el sequedal, en el desierto sí, para mojar ese desierto, que son las pruebas, las tribulaciones, el enredo de la cabeza y del corazón.
de no terminar de entender Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Ustedes se imaginan a Aarón? Dios le da 3 hijos. Es el sumo sacerdote, el máximo sacerdote, el mero mero, dirían los mexicanos. Los católicos dirían el papa. Eso era Aarón. Lo máximo en el pueblo de Dios. Le da 3 hijos, porque ¿quién da la vida? Aleluya. Estos benditos son educados como sacerdotes. ¿Y Dios los mata? Y hablamos de justicia, recuerden, no pierdan en su mente para construir la idea justicia. Dios es un Dios justo que hace justicia. Había unas normas y muere estos 3, dice la Biblia, por hacer lo indebido, por traer fuego extraño a la casa de Dios, por hacer lo que no se debía hacer según Dios, no según los hombres, porque es que algunos quieren matar según los hombres. Pastores que maldicen, pastores que dicen que las personas morirán, que les caerá la muerte, la enfermedad, la lepra. Algunos hablan del saltón y el revoltón y ni saben qué es eso. Fuego extraño. Profanaron, hicieron un sacrificio, hicieron una unción, trajeron una unción que no debía estar. Y estamos hablando del tema, el llamado eficaz, porque Aarón tuvo un llamado eficaz, era el sacerdote y estaba sirviendo como sacerdote. ¿Cuántos padres hoy día que fueran Aarón? Muchos hoy día cristianos que son sacerdotes de su casa dirían a Dios. Por eso Dios tuvo que decirle a Aarón: y ni te quiero ver llorar. Muchos no entienden eso. ¿Qué Dios tan implacable, tan injusto? Ese Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo va a ser Dios? Pues claro, lo están mirando humanísticamente, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Ni siquiera los lloran, le dijo Dios a Aarón. Ni siquiera vas a su sepulcro. Oiga lo que Dios le dice a Aarón: ni siquiera vas al entierro de tus hijos y ni siquiera harás endecha por tus hijos. ¿Qué podría haber dicho Aarón? Miremoslo humanísticamente un momento. No podría ser, ¿cómo así? Yo sirviéndole, aguantándome ese pueblo desobediente. Mire, todos esos son igual que mis hijos, y esos hasta peores que mis hijos. Y yo aguantándomeles, haciéndoles sacrificio, yo diciéndole la palabra de Dios, y Dios viene y mata a mis hijos. No les tiene piedad. ¿No sería apenas lógico que Aarón pensara así? ¿O en su oración reclamara así? Pero estoy hablando de llamado eficaz y de gracia irresistible. Es Dios el que pone las normas. Es Dios el que pone los estatutos, no nosotros, ninguno de nosotros. Por eso nosotros seguimos la sola escritura, porque es la sola escritura el mandato de Dios, no mandatos de hombres, no 50-50 o revelaciones nuevas, decretos nuevos, profecías nuevas. Viene esto para la iglesia, interpretaciones de sueños, como dice Jeremías 23:23. Nada de eso. Es Dios. Y Dios había dicho a los sacerdotes
qué tenían que hacer y qué no. Y los hijos de Aarón hicieron lo que les dio la gana. Y Aarón se lo permitió. Qué malo es Dios. No. Por eso, delante de Dios, el que roba, el que miente y el que mata son igualmente pecadores, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Okay. Dios no es injusto. Pero resulta que Dios le paga a cada quien conforme a sus obras. Habría injusticia en esta tierra si Dios le paga igual al asesino, al mentiroso o al ladrón. ¿No les parece? Primera Corintios enseña que lo físico enseña lo espiritual. Claro, la paga de los tres, si no nacen de nuevo, es infierno. Estamos hablando de Dios paga conforme a las obras. Porque recuerden el Génesis 1, que vuelvo y lo repito, los hijos de Dios pecaron y se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Por qué? Hay hijos de Dios que no quieren obedecer y están laxando una vida de tortura, una vida de pruebas, mejor dicho, como el peor de los realities. Salen de una y se meten en otra, durísimas. ¿Por qué pasa? Porque hay hijos de desobediencia. Los hijos del diablo son más que desobedientes. Son blasfemos, son necios, no quieren luchar. Pero los hijos de Dios de desobediencia no quieren avivar el don. Y de eso es que estoy hablando, ¿eh? Porque eran los hijos de Aarón, podían hacer lo que quisieran. Tus hijos pueden hacer lo que quieran en tu casa, como quieran. Resulta que tu casa es provisión de Dios. Resulta que tu casa es el paraíso. Tipifica. Lo puedes comparar con el Edén que Dios te dio. Y en el Edén había que pecar. Estamos viendo a Aarón en el templo. Aarón tenía unas instrucciones de sacerdote. Había que pecar. Entonces Dios es injusto porque hace cumplir su ley. Dios es injusto porque eso es lo que la humanidad dice. Dios es injusto. Estas guerras, mueren inocentes. La hambruna que hay en muchos países de África y Oriente es duro, es triste. Sí, pero no es injusto. Porque siempre estamos mirando si Dios es injusto, justo, por qué hizo, por qué no hizo, y no estamos mirando nosotros por qué no hacemos, por qué no obedecemos, por qué no nos sometemos. ¿Alguien realmente puede decir yo me he sometido a la ley bíblica de Dios? Porque alguien de pronto sí se sometió, pero por ahí a lo que le dijo un pastor en una iglesia, o al de la vino y le profetizó, o al que le decretó y le declaró. Pero hemos obedecido la palabra de Dios. La ley es ¿para quién? Para el infractor. Dios es justo. ¿Ven por qué nosotros hoy peleamos hoy día de tanta injusticia? Que porque robaron un celular, apuñalearon y mataron a la víctima. Injusto, ¿cierto? Que las leyes quieren minimizar las condenas a los infractores, asesinos porque son menores, mujeres que matan a sus hijos y demandan demencia, violadores en serie porque están parados en la tarima de una iglesia y porque tienen poder y allegados políticos, no tienen juicio. Curas
con pedrastrías demostradas, innumerables violaciones de niños, y son inmunes porque hay una ley con el Vaticano solo de destituirlos. Con Dios no es así. Lo que pasa es que Dios no nos destruye. Y ahí se confunden muchos. Por eso estoy hablando de esto. Y di el ejemplo del maestro. Porque Dios no nos destruye inmediatamente, porque es grande en misericordia, no porque no lo merezcamos. Cuando suceden cosas así, como que uno dice, pues, pero eso fue como de la noche a la mañana que pasó este juicio de Dios. Créanme que ya venía. Dios ya venía hablando por años a esa familia, por años a esa persona, por años a esa ciudad. Dios ya venía hablando, Dios ya venía diciendo, Dios ya venía exhortando. Recuerden Hebreos 12. Dijo, no quieren escuchar, no quieren disciplina. Entonces viene látigo. Y Dios es malo. No, somos creación de Dios. Si usted cree en Dios, tiene que creer, como acabamos de leer en Hebreos, que Dios constituyó al mundo por su hablar, por su palabra. O sea que Él puede darnos, Él nos dio un orden, una manera de comportarnos, unos mandamientos. Y si no los cumplimos, ¿no es apenas lógico que Dios nos eche? ¿Nos despida? Y si algunos que se pasaron del límite, ¿no es justo que Dios los corte? ¿Los elimine? ¿O que elimine a otros en su mágico y eficaz plan de salvación para darle juicio al que pecó? Porque no pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, ni una generación por otra, ni la iglesia por los pecados del pastor, ni el pastor por los de... ¿Ven? Y este paréntesis que abrí, porque íbamos a hablar de Noé, de Abraham, es porque quiero, para que entremos a Abraham, tener claro lo que es justicia divina. Y Dios mata a los hijos de Aarón porque hicieron lo que no debían hacer. Y por eso hablábamos que Dios paga conforme a sus obras. Dios sería injusto si le paga lo mismo al ladrón, al mentiroso, que al asesino. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de las obras de la tierra, porque Dios pagará conforme a las obras. ¿Por qué digo eso? Para entender el ejemplo. Si ustedes miran el ejemplo de USA, no de los Estados Unidos, USA es un personaje bíblico. En tiempos en que Dios había dado un mandato para cargar el arca, y el arca debía ser transportada por sacerdotes y no podía ser tocada, porque la gloria de Dios era tan fuerte y tan grande que mataría a quien la tocara. Pero como los hombres hacen siempre lo que quieren, la llevaban en una carroza. Deberían llevarla a pie, como es debido, pero a ellos se les ocurrió llevarla en una carroza. Y iban por un barrizal lleno de lodo. Y el arca de Dios, que significaba poder, soberanía, gobierno, el poder de Dios, se la dio. Para los judíos era inmundo el barro, era inmundo el barrizal. Si caía el arca era profanación para las leyes judías. ¿Ustedes sabían que hay más de 30 leyes de muerte entre Levítico, Deuteronomio y Números? Por ejemplo, el que adulteraba tenía que morir.
El que mataba, morir. Había muchos. Y estamos hablando de los hijos de Aarón y del arca para que entendamos la justicia de Dios. ¿Saben qué sucedía? Aún un niño. Por eso es que hay que leer la Biblia, porque esto es duro lo que voy a decir. Aún un niño, porque ya está mi nieto y lo amo. Aún un niño que se comportaba mal públicamente y avergonzaba a sus padres, le cabía la ley de muerte. Uy, qué Dios tan malo. Pero hay que estudiar por qué eran esas leyes. Pero hoy día no, hoy día el niño hace lo que quiere, la china hace lo que quiere, y nosotros decimos, no, la misericordia de Dios, aleluya. Y permitimos que hagan lo que quieran. Por eso ustedes oyen frases drásticas como la de Juan Manuel Vaz, decir, si mis hijos son menores o están en mi casa, tengo que obligarlos a ser cristianos. Cuando sean adultos harán lo que quieran, pero no en mi casa. Porque es por eso. Dentro de esas 30 leyes de muerte, hasta había leyes para asesinar niños por comportarse indebidamente. O sea, no eran comportamientos indebidos de niño, porque el mismo Señor Jesús dijo que los niños vengan a mí. ¿Ven? ¿Por qué Jesús dijo eso? Por normas como esa. Era porque ya estaban matando niños simplemente porque no querían mantenerlos, porque se aburrían de los niños, como le daban carta de despido a las mujeres porque ya le pusieron el ojo a la vecina y no por las normas bíblicas. Por eso venían los juicios de muerte. Por eso tenemos que conocer a Dios. El Señor dice, dejen que los niños vengan a mí. Porque lo que debían infringir o lo que la ley acusaba era que infringieran las normas establecidas a la adoración, al sacrificio y a todas esas cosas. Como Aarón, los hijos de Aarón presentaron fuego extraño, fueron muertos. Imagínese usted el sacerdote haciendo el sacrificio, los nietos y los hijos del sacerdote allá, yo quiero carne, yo quiero carne. Maleducado. Es culpa de los padres, seguro que sí. Hay hijos que hay que atajar, pero si un padre los enseña, no van a hacer. Son leyes bíblicas. Y aquí ha habido hermanos que se han molestado porque le pedimos, vaya con el niño al baño. Aquí no se corre. Si estuviéramos allá en la ley, porque era profanar la gloria de Dios o los lugares establecidos por Dios. Y todos dicen, sí, por eso hasta el Papa dijo que era necesario revisar el Antiguo Testamento y cambiarlo. Porque es que hoy, ¿saben por qué no nos cabe en la cabeza hoy? Porque estamos llenos de desorden, de inmoralidad. Este mundo es una locura. Y otros quieren vivir en la ley. Quieren matar. No quieren corregir, sino matar. Perdón, hagamos un break. ¿Tienen agua? Tomen agua. ¿No tienen agua? Tomen agua. Respiren y permitan que el pastor moje la garganta. Bueno, no me voy a alargar más en ese paréntesis. Lo que estaba diciendo con Usa es que el arca se la dio. ¿Y qué hizo Usa? Usa es un personaje, no, los Estados Unidos, repito. Le puso la mano al arca. Lógico, ¿cierto? Usted ve que se va a caer, ¿qué hace uno? Y Dios lo mató. ¿Y todos? Porque así vemos la santidad de Dios. Porque así vemos la justicia de Dios como si Dios fuera loco.
como si Dios fuera el tonto. Por eso hoy día el apóstol Pablo dijo: no impongan sus manos con ligereza. Por eso nosotros dentro de nuestra doctrina no predicamos la imposición de manos de muchas iglesias arminianas en la cabeza. Porque así como puede haber un gobierno espiritual como el del arca de Dios, puede haber un gobierno espiritual de Satanás. Y en cualquiera de las dos, ese que le gusta vivir poniendo las manos con ligereza, va a crear un problema, porque lo que quieren es show, espectáculo, ¿no? Entonces se va a caer el arca, y pues pensemos que USA lo hizo de sentido común y de, uy, yo les ayudo, ¿cierto? Pero pensemos que dijo: no, nadie es capaz, nadie ayuda ahí, nadie, yo voy. Puedo hacer eso, ¿no? Uy, USA salvó la gloria de Dios. ¿Ven? Porque recuerden que si caía al barro, para los judíos era inmundo, profanación, y van en sábado. ¿Ve? ¿Ustedes se acuerdan un milagro de Jesús al ciego? En sábado, que coge barro y escupe. Todos. Muchos dicen: qué cosa tan rara. Por eso hoy día se inventan en la iglesia: sal, echémosle agua, traigan barro, echémosle agua, y cosas así. Dicen: estamos imitando al Señor. El Señor era estratégico para hacer milagros. Y fuera de eso, el que va y visita la casa lleva su barro. Y si yo traje mi barro. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? A los judíos recordándoles la historia. Para ustedes es inmundo el barro. ¿Por qué el barro era inmundo? Dios no creó, estamos leyendo, por su palabra hizo la creación. Entonces, la tierra seca, el barro es tierra seca que se mojó. ¿En qué está pecando la tierra? ¿Por qué la creación gime aún con dolores de parto? Para que los hijos de Dios se levanten. O sea, ¿qué pecado hay en el barro? A ver, llovió, se mojó. ¿En qué pecó la tierra? Para ellos era inmundo, claro, por temas de salubridad, por temas de santidad. Claro, ok, bajo su ley. Pero la tierra luego se secaría, quedaría tierra, y si se seca más, ¿qué se vuelve? Polvo. ¿Y el hombre fue creado de qué? Del polvo de la tierra. Pero cuando Usa le pone la mano al arca, ¿quién es Usa? Un hombre. ¿Qué es el hombre? Nada delante de Dios. Ni siquiera los sacerdotes podían hacer eso, solo los que estaban santificados y autorizados. Cuando Usa, por eso hablé de la imposición de manos. Entonces tú le vas a imponer las manos: yo oro por ti, te transmito el Espíritu Santo. Le está transmitiendo sus adulterios, sus mentiras, su herejía, su show. Porque la Biblia no ordenó eso. Cuando Usa pone la mano sobre el arca, ¿quién tocó la gloria de Dios? Un pecador. Porque dice San Juan: el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios, se engaña a sí mismo. Y hemos hablado de la aprobación total. A esto se refería el antropomorfismo de no tocar. Ustedes se acuerdan cuando Jesús está recién resucitado, ¿cierto? Y se le manifiesta a los discípulos y a las mujeres. ¿Qué les dijo? No me toque, no me toque, porque todavía no he ido. Era por la gloria de Dios, no me toque. Porque si lo tocan, habían muerto. Así de sencillo. Cuando Usa pone la mano sobre el arca para que no se caiga, Usa está un pecador lleno de maldad, está queriendo ayudar a Dios. Si el arca se cae y cae en el barro, vuelvo y digo: ¿acaso el barro ha hecho maldad? ¿La tierra pecó? Son los hombres.
Y en las normas de Dios, Dios por eso mata a Usa. Porque su gloria ante el pecado y la desobediencia no tenía que meterse en lo que Dios iba a permitir hacer. Y por eso el Señor Jesús cogió ese día el barro y escupió, porque para los judíos la saliva del primogénito tenía autoridad espiritual para sanar. Ellos no solamente creían en los milagros, ¿cómo se puede decir? Como dicen algunos, sobrenaturales, sin ninguna acción naturista o de hierbas. Por eso usaban la menta, el eneldo, el comino, para muchas cosas, como ustedes leen. Todo tenía un propósito. Era sábado y el barro era inmundo, y él cogió el barro. ¿Qué dijo? Yo soy el arca. El barro me daña. Para ustedes es inmundo en sábado, porque era pecado mezclar barro, mezclar tierra para hacer barro, porque lo contaban como trabajo. Recuerden que de mezclar agua con barro era que hacían los utensilios, tomaban como trabajo. Y el Señor lo junta con la saliva de su boca. ¿Sabe por qué? Porque a un momento atrás le habían dicho que era hijo de fornicación, que María, prostituta, vagabunda, y él era un hijo de fornicación. Le dijeron, por lo menos nosotros sabemos quién es nuestro padre. Y hablando de María, recuerden que su vientre fue bendito entre el vientre de las mujeres. Recuerden que María era una mujer en santidad, aunque tenía la depravación total, el pecado original que llaman algunos. Por eso, como Pedro, como Pablo, como la Magdalena, debemos tener honra hacia ella. Pero no creemos en ella como intercesora, que hace milagros, o que era un ser divino. No. Pero tampoco debemos ser groseros, como muchos cristianos suelen ser con el personaje de María bíblica, la de las Escrituras, la madre de Jesús. Sí nació Jesús de un nacimiento virginal, porque si no nos vamos a comportar como los judíos. Vamos a decirle al Señor que es hijo de fornicación o quién sabe qué. Locuras se inventan los cristianos hoy día. La cristología nos enseña que Cristo nació virginalmente. Sí, fue virgen. 2, no permaneció virgen. El solo nacimiento de Jesús rompía la pureza divina para constituirse hombre, y él fuera 100% hombre y 100% Dios. María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, del Hijo de Dios, y fue engendrado por el Espíritu Santo. Bien, 100% hombre. La divinidad de Jesús estaba en él todo el tiempo. ¿Por qué no se puede decir que María es la madre de Dios? Porque el Espíritu Santo no tuvo relaciones sexuales con María para engendrar a Jesús, sino milagrosamente la encintó, la embarazó. ¿Ok? Momento de cristología. Cerremos cristología. Jesús, con el barro en la mano, les está profanando el sábado. Siempre les profanó el sábado. Ustedes seguirán los mandamientos de hombres. Y le puso el barro al ciego, y el ciego vio. ¿Vieron por qué Usa murió? Porque la tierra y la saliva del primogénito, que Jesús demostró que sí era el primogénito, y no de María, sino de Dios, había hecho el mayor de los milagros. Porque eso nunca había pasado. Darle la vista a un ciego que había nacido ciego. No había pasado. Ahí queda demostrado todo lo que estamos diciendo. Si Dios ejecuta, tiene toda la razón para hacerlo.
tiene toda la justicia. Y no podemos decirle, Señor, pero si soy bueno, Señor, pero sí, Señor, pero sí. Podemos decir lo que queramos. ¿Saben? Dios ya nos ha dado paciencia, misericordia. Si Él llega a un acto, es porque ya su justicia lo demanda hacer. Porque por eso hablaba, y espero que se entienda bien, el que mintió, el que mató y el que robó van al infierno si no se arrepienten. Pero resulta que hay cristianos que mataron, robaron y mintieron. Moisés, por ejemplo, mató. Abraham mintió. ¿Vieron? Y así, muchas cosas. Estoy hablando de que Dios nos paga conforme a esas obras, aunque seamos salvos. Dios le paga conforme a esas obras también a los que no son salvos, porque la justicia de Dios es para todos. Lo que estoy diciendo es que Dios sería injusto si le paga por las obras del uno a una manera y por las obras del otro de igual manera. Por eso hay unas leyes y unas constituciones divinas. Por eso estoy diciendo que la justicia de Dios es justa. Y ahí sí, vamos a ir a Génesis, capítulo 11. Increíble todo lo que se nos da para hablar en un momento. El Señor es grande. Y entre más aprendemos del Señor, más nos debemos de dar cuenta lo ignorantes que somos y la necesidad que tenemos de buscarlo. Y lo digo por mí. Cuando yo estudio todas estas cosas digo, y Señor, ¿yo en qué he andado pensando que no pienso en esto? ¿Ven? Entonces, Génesis, en el capítulo 11, encontramos la Torre de Babel, ¿cierto? Pero como estamos predicando el tema de Abraham, pero quiero que tengan en cuenta la referencia de la Torre de Babel, vamos al versículo 10. Dice así: estas son las generaciones de ¿quién? Sem. ¿Quién era Sem? Listo. Sem era hijo de Noé, uno de los que entró en el arca y se salvó del diluvio por el arca. Muy bien. Dice: Sem, de edad de 100 años, engendró a ¿quién? Arsafat. 2 años después de ¿qué? 2 años después del diluvio nace Arsafat. Y vivió Sem, después que engendró a Arsafat, 500 años y engendró hijos e hijas. Arsafat vivió 35 años y engendró ¿a quién? A Salá. Salá, Arsafat, después que engendró a Salá, 403 años y engendró hijos y hijas. Eso vivió. Entonces ahora vino Salá, 14. Vivió 30 años y engendró ¿a quién? A Eber. Y vivió Salá después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró ¿a quién? A Pelec. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Pelec vivió 30 años y engendró ¿a quién? A Reu. Pelec, después que engendró a Reu, 209 años, ¿sí? Y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró ¿a quién? A Seruc.
Vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró, ¿quién era Taré? Como ven en el tablero haciendo la cuenta, eso sumó ¿cuánto? 130 años. Ahí, para que pasara toda esa cuestión. Y esos 130 años sumados a los años que ya venían, ¿cierto? Desde el nacimiento de Arsafat, después de que Sem lo engendró, contarían 352 años. Solamente datos bíblicos. 26. Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? Abraham no, Abraham. Porque Abraham fue el nombre que Dios le dio. A eso lo vamos a mirar. Por eso hago la corrección. Abraham. Engendró a Abraham. A Nacor y Harán. ¿Por qué es importante? Y acá nos nombra a los otros dos hijos. Porque las generaciones de Taré, que engendró a Abraham, a Nacor y Harán. ¿Y Harán engendró a quién? Desde Lot. Lot, sobrino de Abraham. Y Abraham, tío de Lot, por las misericordias de Dios, genera que Dios tenga un llamado a Lot en tierra de Sodoma y Gomorra, porque Lot es el único que es librado de la destrucción de esa tierra. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a empezar a dilucidar esto. Bueno, este tema de, ya lo hablamos, de por qué nació Abraham. Entonces, recuerden que siempre hemos hablado que Dios da testimonio de sí mismo. ¿Ven que siempre está hablando de familias? Y Dios engendró a fulano y a sutano y a sutano. Tú eres una familia. Tú traes una descendencia. Y vamos a ver en la Biblia cómo muchos traíamos una descendencia, pero no invocábamos el nombre de Dios. ¿Se acuerdan la clase de invocar y evocar con el Génesis? Es importantísimo siempre. Por eso hablábamos de la justicia de Dios. La justicia de Dios genera que los necios, como dice Romanos 1, se envanezcan en sus razonamientos y le den explicaciones filosóficas, históricas o de su propia invención a lo sucedido. Pero los hijos de Dios, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, nos humillamos. ¿Saben qué es arrepentimiento? Cambio de pensamiento, cambio de camino. Dejamos el camino del mundo por el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Es la verdad, el camino y la vida. Eso es arrepentimiento. ¿Que va a ser con fallas? ¿Que de pronto va a ser a lo tortuga? Tal vez. Pero que lo hagamos. Si no podemos caminar espiritualmente, gateemos. Y si no podemos gatear, hagamos la de la mujer pecadora, la samaritana. Arrastrémonos, porque eres el que puede decir, te perdono. Así te acusen los demás, yo te perdono. Eso fue lo que pasó con aquella mujer. ¿Cuántos antepasados de Abraham estaban vivos cuando él nació? Viendo el tema que estuvimos leyendo, usted lo puede leer versículo a versículo y miramos. Estaba vivo Arfasat, Salá, Eber, Reu, Serug y Taré, su padre. Mire, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos días fue la creación? 7. Porque Dios nos hace estas similitudes para que veamos su perfección. ¿Cuál es su perfección? Que el hombre es pecador. Por eso nacen y mueren.
El hombre es pecador. Como el hombre es pecador, tiene que morir. Y lo que Dios muestra a través del sacrificio del cordero es que el hombre moriría. ¿Para qué? Para dar vida. Y por eso cada uno de nosotros tiene que morir a su yo, a su carne, para nacer de nuevo. Y eso significa creer en Jesús. Y creer en Jesús no es solamente decir, sí, yo creo en Dios, sino obedecer sus mandamientos y sus normas. Eso realmente es creer. Es lo que vimos de Noé, es lo que vimos de Enoc, es lo que vimos de Abraham, de Adán. Y es lo que tenemos que tener claro aquí. Porque recuerden que el Señor Jesucristo dijo, el que gane su vida, la perderá. O sea, el que quiera vivir y no quiera morir a los deseos de este mundo, a su pensamiento, Romanos 1, 18 en adelante, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esos son los hijos de desobediencia, los que quieren tener sus propios razonamientos, su propio concepto de Dios. Lo dice segunda carta a los Corintios capítulo 11. Los que quieren tener un Jesús que no es Jesús, quieren vivir bajo la unción de un espíritu que no es el Espíritu Santo, y quieren oír y predicar un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Por eso Mateo 7:21 reiteró, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Que profetice, eche fuera demonios, haga milagros, cuando estén delante del Señor y el Señor les reclame, ellos dirán, lo hicimos en tu nombre, y el Señor les dirá, ok, pero yo no los conozco. Ustedes lo usurparon, ustedes lo hicieron según sus necios razonamientos. Romanos 1. Su mente depravada y corrupta lo hizo, porque no lo hicieron a la manera de mi palabra. Por eso hablábamos del milagro de Jesús en sábado. Muchos fueron en sábado. El primer milagro, convertir el agua en vino, fue en sábado. ¿Por qué pasó? Porque no es a los mandamientos de los hombres, sino es como Él decide hacerlo. Así no nos parezca. Tenemos que estudiarlo, porque Él tampoco nada hace arbitrario, como muchos seres humanos, ¿no? Yo mando, aunque mande mal, yo soy el jefe, yo soy el papá. No, eso es arbitrario, eso es de hombres. Dios manda porque Él es justo y perfecto, y lo demuestra todo el tiempo. Dios muestra entonces que el hombre es pecador. ¿Y para qué miramos las generaciones de Adán? ¿Por qué podría interesarnos? ¿Por qué es relevante? Porque Sem había visto el diluvio, ¿sí o no? Sem, hijo de Noé, vio la predicación 120 años de su padre, construyó el arca sirviéndole a su padre, bueno, a Dios, a través de la dirección de su padre. Ve la predicación, ve que seguían en orgías, ve que siguieron robando, matando, que la violencia de los hombres fue terrible sobre la tierra. Entró al arca, vivió 40 días y 40 noches el aguacero de los aguaceros, el cataclismo. Luego ve el rescate de Dios, el cuidado de Dios, que no se entró el agua en el arca, que no se murieron, que no murió ningún animal ni ningún hombre. ¿Vieron? Todo lo vio, que salieron a tierra seca y que Dios les ordenó poblar la tierra de nuevo. Él todo lo vio. Vio el castigo de Dios a todos esos que no quisieron escuchar, y que Dios era un Dios justo. Por eso hace 8 días Carolina nos exponía que Dios fue quien cerró la puerta del arca para librarnos de responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad en que Dios venga y haga juicio a quien se levantó contra Dios, contra la iglesia o contra el bien que Dios manda. Porque es que levantarse contra Dios no es solamente pelear con Dios, porque algunos dicen, yo no me he levantado contra Dios, pero adulteré.
¿Eso no es levantarse contra Dios? Sí. ¿Ven por qué coloco el ejemplo del que mató, pecó y robó? Pero robé, ¿no es levantarse contra Dios? Sí. Así nadie lo haya visto, Dios lo vio. Y Dios le está diciendo arrepiéntase. Y no se arrepiente, antes pone las cosas malas como si fueran buenas, porque a lo malo le llaman bueno. Y por eso Romanos 1, 32, 31 dice que los que hacen esas cosas merecen muerte y juicio. Pero ¿sabe qué dice Romanos 1, 32? Que a los que alcahuetean, que a los que complacen esas cosas, llámese papá, llámese mamá, llámese hijo, llámese pastor, al alcahueta es igual de pecador y merece la muerte y la justicia que viene de Dios. ¿Cómo la ve? Romanos 1, 31, 32. Bien, es lo que vimos. Sem lo vio, ¿cierto? Arsafat, Salá y él, ¿qué experimentaron? Experimentaron el juicio de Dios contra la rebeldía de los hombres en la Torre de Babel. Ahí, lo que no leímos, usted lo lee, ya saben la historia de Babel, confusión, idiomas y todo este tipo de cosas. Pero ahí estaba, por eso estamos mirando que quién estaba vivo cuando nace Abraham. Sem vivió el diluvio, Arsafat, Salá, Eber, Reu y Serug vivieron el juicio de Dios en Babel. O sea que ellos están viendo un Dios de justicia, no es un Dios de miedo. Esto no es pánico, ay, Dios nos va a matar. Porque es que si usted no es ladrón, usted se tiene que estar escondiendo de la policía. Si usted no es delincuente, tiene que estar encerrado en un búnker. Pues no, así de sencillo. Si usted hace lo justo, pues está tranquilo. Pero si usted es de esos, usted va a tener que esconderse, porque tarde o temprano le llega. ¿Han visto la historia del narcotráfico? Grandes cantidades de dinero, lujurias, hasta que un día todo se acabó. O lo matan o termina preso. Eso es lo que está pasando aquí. El juicio de Dios es para quienes infringen. Por eso Dios nos está llamando a nosotros y nos está diciendo: tengo amnistía, tengo piedad. Mi justicia debiera destruirlos, pero los amé, y por eso nos llamó a ser un pueblo especial, un pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa, a estar cubiertos dentro de la iglesia del Señor. Pecadores, sí, pero batallando contra nuestro pecado, no ignorándolo, para que no venga ese juicio que ya estos hombres habían visto. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué sigue el hombre pecando entonces? Porque la naturaleza del hombre sin Dios es pecar. La depravación total, la separación nos lleva a pecar. Nosotros no tenemos comunión íntima con Dios, que es leer la Biblia, que es orar para que Dios nos llene de información y nos llene de entendimiento de su propósito en nuestro corazón. Vamos a pecar. Siempre nuestra tendencia será pecar. Si aún haciendo el ejercicio de leer la Biblia, de orar y de querer santificar nuestras vidas, se nos olvida y queremos pecar, ¿cierto? Nos tienta Satanás a través de una situación y reaccionamos bajo pecado, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con nuestras maneras de ser. Por eso Tito 1:16 dice: este pueblo dice conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Y lo peor de todo es que dice el Señor por el apóstol Pedro, es que si Cristo es profanado o es vituperado por causa de nosotros, no nos conviene eso, porque nos va a pagar conforme a sus obras. Porque dice el Señor: tú me niegas, yo te niego. Sencillo, entendámoslo.
Nosotros negamos comportándonos mal cuando necesitamos su pronto auxilio. Él tiene misericordia, nos auxilia, pero tenemos una prueba terrible que quién sabe cuánto nos va a durar. Porque Él no nos va a sacar en victoria. Por eso algunos cuando reciben la promesa, es que Dios te levantará, Dios tiene cosas grandes para ti, es que Dios te colocará por cabeza y no por cola. Esas son promesas para la iglesia, para todos. Cambiemos, arrepintámonos, cambiemos de camino y Dios nos va a alinear en eso, en esas promesas. Pero es que algunos quieren eso. Imagínense que sus enemigos son porque no pagan las deudas. Sus contradictores son porque son carnales y pecaminosos, o sea, son chismosos, injuriosos, ladrones y de todo eso, ¿no? Y por eso la gente se separa, se aleja de ellos. Y ahora viene a decir que Dios los va a levantar para humillar a los otros. No. Tengamos el concepto claro, en eso Dios nos tiene que perdonar y los humillados tenemos que ser nosotros, porque imagínese usted, si usted es ladrón, cleptómano, pues ¿quién lo va a recibir en su casa? Para que usted se robe cualquier cosa. Si usted no paga, pues ¿quién le va a prestar? Es que confundimos la justicia de Dios con lo que los hombres quieren. No, en esos pecados nos tenemos que arrepentir. Porque dice el Señor, si los persiguen por justa causa, dice en su palabra. Ahora, cuando nos persigan por ser cristianos, por venir a la iglesia, por predicar la palabra, por hablar de Dios, ahí sí hay promesa divina. Porque dice que así como persiguieron a los profetas y los mataron, como persiguieron a los apóstoles y los mataron, nos perseguirán por predicar el evangelio. Ahí sí gocémonos, porque estamos siendo perseguidos por lo correcto. Así no nos hablen, nos cierren las puertas, no nos inviten a las reuniones. Tenemos que decir, gloria a Dios, me salvé, que me inviten a esa guachada que van a hacer. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Pero no podemos venir a decir que Dios nos va a levantar, ¿cierto? Contra quienes hemos herido. O sea, fuera que los herimos, los robamos, les matamos un ser querido, les hicimos brujería, les hicimos de todo, entonces ahora Dios me va a levantar para humillarlos, porque yo soy yo. No. Este predicador siempre en este altar les ha dicho, siempre he necesitado de Dios. Nunca me han visto renegar contra mis problemas de salud, ni contra las tribulaciones que llevo por causa del ministerio. ¿Saben por qué? Porque yo sé que Dios es justo y porque a mí no se me ha olvidado la maldad que el viejo hombre hizo. Y Dios me perdonó para salvación. Pero lo que el hombre siembra, eso recoge. Y entonces yo no reniego, porque antes Dios me trata con misericordia. Porque si me hubiera dado lo que merecía, de pronto ni vivo estaba. O en una condición terrible. Por eso cuando tengo las peores crisis de vida en mi salud, con mi familia, yo imploro a Dios misericordia, porque Él puede cambiar. Digo, Señor, ya me has dado misericordia, dame más. Pero yo no puedo decir, Señor, ahora como soy pastor, coloca a mis enemigos por estrado de mis pies. Si ellos son carnales y yo les hice males y todavía no me pueden perdonar, ¿cómo que yo voy a ir a ellos a humillarlos? ¿Y qué ganaría Dios con eso? Con que yo hoy soy pastor y Dios me sacó y a las malas me tienen que perdonar. No. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Y lo he vivido con algunos de mis enemigos del viejo hombre, que les he podido predicar y les he podido decir, este es el camino. Y todavía hay oportunidad para ustedes. Mientras que hay vida, hay esperanza. Crean en Cristo. Y hay algunas personas que sí ya creen en lo que Dios hizo conmigo y me perdonaron. Y no me perdonaron
que les quito un bombón. ¿Hay alguien que se congrega con nosotros a través de la internet que me perdonó un pecado más grande que esta iglesia? Pero entendió que Dios me hizo nacer de nuevo. Donde yo veo la gloria de Dios. Porque yo mismo, yo perdono y me demoro. Por eso insisto tanto con el perdón. Porque yo para perdonar me demoro. A mí me cuesta. Tengo que meterle la doble a eso. Porque a mí me cuesta. Y es un ensayo que Dios permitió en mi vida para que yo pueda perdonar. Para que yo pueda entender que si Dios me perdonó a mí, yo cómo no voy a perdonar. Y con eso que les estoy contando, una falta, un pecado tan grave y tan grande, que Dios me perdonó, pero que la persona carnal y mundana me haya querido perdonar, me muestra la gloria de Dios. Y me da un bofetadón en la cara para decirme: si esa persona que no tiene espíritu te perdonó, ¿tú quién te crees para no perdonar? Claro, el perdón tiene la ley de Dios, porque el perdón no es volver a hacer lo que hacía antes o permitir que otros hagan conmigo lo que hicieron. No tiene nada que ver. El perdón es: yo estoy en Cristo, yo perdono, pero no puedo juntarme o permitir que otros hagan conmigo lo que quieren hacer. Porque es que el perdonado, ¿cómo lo ve? Como yo lo dije ahorita: oh, Señor, gracias. Pero ¿y el que perdona, cómo lo tiene que ver? Igual, libre. Perdonar es liberar. Perdonar es soltar a la persona, no volver a pensar en su maldad, no tenerlo pues metido ahí entre ceja y ceja. Y el perdonado, ¿qué tiene que hacer? Como el publicano: no era digno, Señor, pero tú fuiste propicio a mí. Por eso es importante ver que la generación de Abraham no entendió. A pesar de la justicia de Dios, no entendió. Por eso yo contaba mi anécdota, mi testimonio, porque uno tiene que ser consecuente con las leyes de Dios. Si uno sembró, uno recoge. Nada tiene que ver con la salvación. Yo sé que soy salvo, yo creo en el Señor, pero las consecuencias quedan. Por eso tanta mentira en la iglesia del Señor. Que alguien por su pecado, borracho, se accidentó y mató a la familia. Llega el Señor y que el Señor le resucita a la familia. Por eso llegaron a mentiras de que le salía el brazo y que milagros creativos y le salían los pies. Algo que nunca comprobaron. Eso es como el tema de las medicinas de hoy día, ¿no? Con tanto problema de salud y tanta mentira de la ciencia para tratar las enfermedades, ahora los naturistas tienen todos los milagros en sus medicamentos y en sus plantas. Cualquier parecido con la iglesia de la prosperidad es pura coincidencia. Claro que sí. Hay mucha mentira en la ciencia. Los medicamentos tienen muchos efectos secundarios, pero ya están. A mí que me muestren, perdónenme, en eso sí soy como Tomás. Yo quiero ver la persona que yo la conozca con un cáncer y que con una plantita le quitaron el cáncer. Yo eso lo quiero ver, porque es que yo voy primero a Dios. El que hace las sanidades es Dios a través de su creación. Pero ahora se volvieron y tienen testimonios, ¿no? Ustedes sabían que
el 99% de los testimonios en internet son comprados, son pagados. ¿A usted no le han llegado mensajes como: ¿quiere trabajar desde casa? Solo tiene que trabajar 6 horas, 10 horas. Comuníquese con nosotros. Comuníquese. Y verá que le dicen: usted tiene que, a través de su perfil, y nosotros le enseñamos a crear 4 o 5 perfiles que usted maneje. Y tiene que entrar a nuestras páginas a escribir que no, que esto es no, que usted se lo tomó, que hizo, que lo sanó, que no sé cómo, y ta, ta, pa, pa, pa. Si realmente algo hace, ¿usted cree que la gente no corre? ¿Dios no los manda? ¿Quién mandó los animales al arca de la salvación? Si hay ese naturista, ese, ¿cómo es que se dice? ¿Médico qué? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice, Carolina? ¿Naturista y qué? Bioenergético no, sino qué. Sí, bioenergético. Eso, alternativo, bioenergético. Es que ya cambiaron de nombre. Cualquier parecido con la iglesia es pura coincidencia. El doctor, el apóstol, el profeta. Tenemos que orar. No estoy diciendo que no, porque a Ezequías Dios le mandó un profeta para que le dijera: tal bejuco te va a salvar. Pero yo no veo que el man hizo programa de radio y tal. Y bueno, con este bejuco Dios salvó a Ezequías, acérquense a mí, con este bejuco los sano a todos. No, era palabra de Dios. Tenemos que orar. Y se lo digo yo, que llevo 15 años desde que también empecé con la iglesia local. Y sé que Dios ha puesto un aguijón, un aguijón en mi carne. Y he conocido unas cosas, en serio, doy testimonio. Cuando quieran, usted hable conmigo y le cuento. Y si quiere, le digo dónde queda, dónde viven programas de radio en Colombia, en Estados Unidos hoy día. Es más, un mentiroso de esos se puso a hacerle un tratamiento homeopático por allá a un narcotraficante y le tocó salir corriendo de allá porque lo iban a matar. ¿Ven? Ahora, el orden de Cristo es que Cristo hacía milagros, prodigios y maravillas, ¿se acuerdan? Y decían: los hace por Belcebú. Y decían: no, porque aquí está la gloria de Dios. Hoy día dicen: oiga, usted no diga que los milagros son del diablo, porque así dijeron de Jesús. Es que el orden bíblico dice que en los tiempos de Jesús lo haría Jesús para mostrar que él tenía el poder y la gloria. Pero el mismo orden bíblico dice que después vendría Satanás, haría milagros, prodigios y maravillas. Satanás. Por eso no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea que el orden bíblico dice que luego, en nuestros tiempos, los milagros serían de parte de ¿quién? Que tenemos que seguir el orden bíblico, hermano. Sí, es sencillo. Por eso tenemos que creer es en Cristo. Estad quietos y reconocer que Él es Dios. Si Dios nos guía que sea algo, su palabra dice que el Espíritu Santo lo confirma por 2 o 3. Que está sucediendo sin alardes, sin vanguardias, teniéndolo, claro. Por eso les digo, ven, el evangelio de la prosperidad es lo mismo. Por eso debemos tener mucho cuidado de sanidades contrarias o diabólicas, porque el control de nuestras vidas está en Dios. He visto enfermos, y ustedes lo conocen en la historia del mundo. La reina Isabel, cuánta plata, cuánta masonería, cuánta tecnología sobre ella para que viviera. Le ayudaron a que viviera unos años más, pero todo es permitido por Dios. El día que Dios dijo no más, no más. Conozco personas con todo el dinero del mundo, con los mejores galenos, cirujanos, en un quirófano y se murieron. Conozco personas, y ustedes deben recordar, personajes públicos mundiales. Hawkins, un ateo,
tremendamente encarnizado con Dios y creyente de la ciencia y la filosofía, y se murió, teniendo los mejores médicos, los mejores tratamientos. Y conozco personas con nuestro pésimo sistema de salud en el CISBEN, con médicos practicantes, salvándose. Porque no depende de con quién estamos, nos trata, depende que el Espíritu Santo esté con nosotros. Porque el Espíritu Santo entrenará a ese médico de las diferentes ramas que sean. Es tan paradójico que un doctor trate con tanta negligencia a un enfermo, con tanta desprecio, parece que fuera ganado. ¿Ven? Por eso el Espíritu Santo siempre nos tratará y nos dará lo que necesitamos, lo que merecemos. Cerrando ese paréntesis de exposición, en el final diciendo que el hombre, después de Set, que vivió el diluvio, y hablamos todo esto pensando en esta idea de Zen, Arfasad, Salah, Eber, ¿cierto? Que vivieron el juicio en la torre de Babel, no invocaban a Dios. Los hombres seguían separados de Dios. La Biblia dice que ellos no seguían a Dios. ¿Ven? Si estos no seguían a Dios hasta Taré seguía al Dios de la creación, al Dios de Noé y del diluvio. No, mire, léalo. Dios dice que otra vez volvieron, se pobló la tierra, pero no se multiplicó la palabra de Dios. Estaban separados de Dios porque su rebeldía era multiplicada. Por eso, si nosotros dejemos que se nos multiplique la rebeldía, como dicen algunos cristianos, si nosotros nos dejamos enfriar, empezamos a pensar mal, se nos empieza a llenar el corazón de odio, de rabia, empezamos a ver la solución en donde no está, empezamos a ver a Cristo en donde no está. Empezamos a hablar de un Jesús que no es Jesús, de un espíritu que no, se mueve una unción contraria como se movió con los hijos de Aarón. Empezamos nosotros mismos a querer sostener el arca y estamos siendo muertos espiritualmente. Necesitamos vivificar el Espíritu Santo con el conocimiento y el entendimiento de la palabra. No olvidar que cuando Dios hizo juicio, lo hizo porque los hombres se volvieron así. ¿Cómo estamos en nuestra casa? ¿Estamos como estos seres que se olvidaron de Cristo? Dios lo ayuda a uno a santificarse. ¿Vieron lo que Dios ha hecho con nosotros a través de esas cosas que Dios permite? Se parte el brazo mi nieto, me lo traen a la casa y ustedes no se imaginan, todo el tiempo está diciendo, se despierta, abre los ojos y dice, me dice, abuelito, Ferchito, bonito. Imagínense un niño diciéndole eso a uno. Pero ¿sabe para qué me dice eso? No me dice, yo quiero yogur, yo quiero no sé qué. Me dice, abuelito, Ferchito, bonito, ¿será que tú me pones mi música? Yo no te melé. Dice, yo no te melé. Y la otra es ¿qué? Santo por siempre. Y vieron que las entrenó. Mire, las hace poner 10 veces al día y hoy las cantó. ¿Sí lo vieron que sí cantaba? ¿Sabe qué hace? ¿Por qué está haciendo eso Dios? Porque le ayuda a uno a métase más en Dios. Y yo le pongo predicaciones y le explico. Estando tan pequeño, yo pensaba, no, pues un niño, ¿para qué me pongo eso? Pero él me pregunta, ¿y por qué dice eso? Dímelo. Y le explico. Y luego está diciendo lo que le expliqué. Ven, Dios lo va ayudando a uno a que haya santificación a través de una situación, a través de otra, no sé, la tribulación, que te despiertes en la madrugada y no tengas sueño. ¿Y de verdad quieres buscar a Dios? ¿Qué vas a hacer? No tengo sueño, prendamos el televisor. No, espere. Agarro la Biblia, la agarro virtual, agarro la música y Dios me está ayudando. Es Dios el que está haciendo ese llamado.
Es Dios el que nos está poniendo personas que vienen y dicen, no, estoy tan mal, mira que me pasó esto y lo otro, y ya pasa uno de víctima. Porque Dios nos llama eficazmente. Ya pasa uno de, mira, pues yo también tengo estos y estos problemas. No como el que se las cree que todo, no, venga, yo oro por usted y lo unjo y verá que usted, mejor dicho. No, primero nosotros, en la misma condición. Mira, ya a mí también me pasa, estoy pasando esto y lo otro, pero leamos esto. Mira, Dios nos promete sanidad, salvación. Haz lo que tienes que hacer. Pero estos no estaban haciendo eso. Y el hombre lleno de pecado en tiempos de Abraham, ¿cierto? Lo que quería Dios era que le creyeran. Pero ¿cómo creerle a quien no conocemos? ¿Cómo creerle a un Dios que no sabemos por qué hace las cosas? Porque si creemos que la justicia de Dios es mala, no estamos conociendo a Dios. Estamos diciendo, pero ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué me permitió lo otro? ¿Y por qué tatatín, patatán? Y por eso Dios nos ayuda y nos permite. Y por eso expliqué lo de hace un momento, para que yo haga un juicio de valor. Hombre, pues realmente estoy así, porque me lo merezco. Porque Dios nos perdona en nuestros pecados, ¿para qué? Para salvación. Pero si no trabajo, pues ¿cómo no voy a aguantar hambre? Si estoy robando, pues ¿cómo no voy a estar en la cárcel? Si estoy pasándome con el alcohol y con las drogas, pues ¿cómo no voy a estar endeudado o enfermo? Aquí estoy, Señor. Solo tú puedes cambiarme. Solo tú puedes ayudarme. Y no empezar es que ahora sí, es que fui a la iglesia y entonces ahora Dios me dijo que voy a ser grande, poderoso, el más que todos. O sea, la culpa entonces todos le salimos a deber. ¿Hasta Dios? No, tenemos que ser justos en la justicia de Dios y decir, gracias Señor porque no ha sido más grave. Porque en lo que practico o en lo que vivo debiera estar destruido. Conociendo a Dios y viviendo en unión libre, conociendo a Dios y viviendo en adulterio. Pero cuando tiene la crisis del hogar, ahí sí se despierta. O otros que se casaron porque son charlatanes, habladores, porque creen que las normas de Dios son solamente leyes. No, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que cumplir, porque el matrimonio es para vivir las normas matrimoniales que instituyó el Señor. Y las normas matrimoniales que instituyó el Señor y la justicia que constituyó el Señor no es para destruir ningún matrimonio, no es para destruir ningún hijo ni ninguna persona. Lo que pasa es que los matrimonios se destruyen por yugo desigual. Los matrimonios se destruyen porque ven el juicio de Dios en otros, ven el juicio de Dios en su propia vida y no quieren cambiar. Mire, los hombres volvieron a pecar y Dios otra vez queriéndolos convencer, dando oportunidad. Pero los hombres quieren vivir a su manera, sus propias normas, sus propias reglas. Y por eso cuando viene el juicio de Dios y dice, personas que vivan en yugo desigual, no las acepto. Entonces viene divorcio. Cuando viene que nada tiene que ver Cristo con lo belial y lo santo con lo profano y Dios hace justicia y entonces se acaba un matrimonio, entonces ahí sí lloran. ¿Pero por qué llorarán? ¿Por la comodidad abusiva en la que vivían o en serio por su pareja? Difícil de creer que es en su pareja, ¿cierto? Porque el que ama protege. Yo conozco gente, y yo sé que usted conoce, gente sin Cristo, de mala calaña, con ganancias deshonestas, pero son enamorados de su pareja. Y así sea de mal proceder, de mala situación, porque la Biblia dice que los justos hacen las obras de los impíos y los impíos las obras de los justos. O sea, lo que quiero decir es que ese marido le lleva la comidita, la acaricia, la consiente, le abraza, le dice, le hace. Pero el que supuestamente está en Dios y ama, ¿realmente sufre porque perdió lo que ama o sufre porque perdió la comodidad en la que andaba?
Y cuando Dios hace justicia, ¿por qué hace justicia? Porque Él dice, si es así, sepárense. Una persona que ve morir su hijo o su hija, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué sufre? Llegan a la muerte, enfermedad o a la cárcel. Y ahí sí se sabe en la Biblia, necesito que porque es que hay que visitar los enfermos, los presos, los no sé qué. Es que dice a los presos que se arrepintieron. Porque a los otros hay que predicarles el evangelio. Y si no se quieren arrepentir, ¿por qué creen que están allá? Porque Dios hace juicio. Y tenemos que entender, los juicios de Dios son para bien. Y el ejemplo es el que todos conocen. Si una manzana está podrida y tú no la sacas de las otras manzanas, ¿qué va a pasar? Tan malo tú, deja la manzanita ahí, que dañe las otras y se te acabe la inversión, la cosecha, tu plata. Tan malo tú. ¿Ven que no? Es algo que hay que hacer. Tan malos porque matan las ratas, las cucarachas, si son creación divina, ¿por qué fumigan? Déjalas. Las ratas son portadoras de las mayores infecciones que pueden venir a una enfermedad que te pueda matar. Por culpa de las ratas fue la pandemia pasada, no la del COVID, sino la anterior, la de la gripa negra. Ellas fueron las que portaron eso por el mundo entero, en los barcos, caminando, en donde se movían, llevaban la infección a la casa que llegaban, la dañaban. Entonces no fumigues las cucarachas tan bonitas que quedarían en tu sudadito de carne, deliciosas. Bueno, a no ser que sea chuec, ¿no? Final. ¿Qué quería Dios con el hombre? Que le creyeran, que le conocieran, que le entendieran y que lo siguieran. Este tipo de predicaciones son un poco difíciles de exponer. ¿Saben por qué son difíciles de exponer? Uno, porque el complejo bíblico es muy alto. Y dos, porque la dureza del corazón humano es muy fuerte. Y tres, porque el creerlo, conocerlo y aceptarlo nos cuesta. Porque queremos, Romanos 1, ser sabios en nuestro propio razonamiento, poner nuestros propios mandamientos, nuestros propios criterios, y se nos complica todo. Pero estaremos orando como iglesia local y les invito a que estén orando para que Dios pueda quitar las vendas, pueda quitar los velos, pueda el Espíritu Santo colocar su palabra, no la mía, su palabra en las tablas de carne de nuestro corazón, que su idea nos vivifique. ¿Por qué? Porque Dios sí querrá, ¿qué querrá? ¿Qué querrá Dios? Que le creamos. Y créanme que Dios en su mandamiento no es un Dios perverso. Por el contrario, toda su justicia es para vida eterna y para que nosotros estemos bien. Es más, Él sabiendo que en medio de nuestras rebeldías, pecado y desobediencia, hizo un plan. El plan de la muerte de Cristo en la cruz. Para que a pesar de eso podamos ser salvos y podamos compartir con Él en el reino. Pero el entrenamiento está aquí, en nuestra familia. Revisa tus códigos según la Biblia para la familia. Revisa tus códigos para tu vida espiritual. Revisa los códigos para tu iglesia local según el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la exposición biográfica de la vida de Noé,
y ahora entrando en la vida de Abraham, porque nos enseñas grandes situaciones en las cuales vienes a llamar a Abraham en un mundo que pasó por el diluvio, pasó por el juicio de la Torre de Babel y aún seguirían separados de ti, resentidos porque en sus razonamientos creen que separados de ti pueden hacer, pero separados de ti no hay nada que podamos hacer. Señor, ayúdanos a comprender y a entender que un día en tu presencia, en tu casa, que no se refiere a este lugar, sino dentro de la iglesia, miembros de la iglesia, que 1000 años fuera de ahí, de ti. Señor, permítenos entender que si estamos en rebeldía, estamos separados de ti, pero también permítenos ver tu gloria y tu gracia, porque para eso tú trajiste una solución, la predicación de tu palabra, porque a través de tu Espíritu, con tu palabra, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia, para que nosotros podamos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestros objetivos, cambiamos nuestro futuro o lo que queremos para nuestro futuro, y asimismo cambiaremos nuestra manera de caminar, cambiaremos nuestro camino, aún cambiaremos amistades, aún cambiaremos lugares que frecuentamos, aún dejaremos, Señor, tanta maldad que hay en nosotros. Gracias, porque todo eso es posible por el sacrificio en la cruz, por el derramamiento de tu sangre, por la predicación de los apóstoles. Señor, te ruego porque sea evidente tu gracia irresistible en la iglesia local. Te ruego, Señor, porque sea tu llamamiento eficaz, como dice tu palabra, el llamamiento eficaz. Te doy gracias, Señor, porque tuyo es el reino por todos los siglos y porque solo dependemos de ti. Te lo suplico y te lo imploro, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.